Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, y este video se va a titular "Siguen montados en operación Outsider". El hecho de recurrir a cuadros, vamos a decirlo así, claro, para altos niveles políticos, principalmente para el poder ejecutivo de algún país, recurrir no a la cantera de los políticos mismos, sino a gentes que estaban fuera del medio político. Habría que examinar la cuestión independientemente del momento histórico, si se ha usado esto en otros tiempos. Pero yo lo que tengo ubicado es que hacia por ahí de los fines yo diría que desde fines de los 80s para acá, se dio el fenómeno de buscar agentes que no provenían del medio político para tratar de solucionar pues lo que realmente era un agotamiento de la política, que no es exactamente el de la política, sino el de la política de derecha, que acaba por ser la antipolítica, porque no trata sobre todos, sino sobre muy pocos, ¿no? O sea, no es realmente algo que se hace para la totalidad de la sociedad, sino solamente en beneficio de unos pocos, y ya bajo la forma propiamente neoliberal, en ignorancia, en exclusión, pasando por alto a la gran mayoría, en una migración de la explotación propiamente dicha del capitalismo de toda la vida a la exclusión de que ya de extinguir el trabajo, de que el trabajo lo hagan las máquinas, de llevarse el trabajo para otro lado, en fin, todo este tipo de fenómenos. Y entonces es lo que ya hemos mencionado, creo, en algún video, y si no, aquí viene otra vez la oligótica, ¿no? Que no es la política sería de todos o de muchos, la oligótica, como la oligarquía, es de unos cuantos. Ahora, es en realidad lo que se agota no es la política, sino la oligótica. Esto hay que entenderlo muy por principio de cuentas, porque también en esa trampa los anarquistas se quieren basar, incluso los anarquistas supuestamente de izquierda, pero todo el anarquismo acaba por eficazmente apoyar a la derecha. Eso lo hemos mencionado y ya lo mencionaremos en algún otro momento, o lo volveremos a tratar con detenimiento. Pretende, ¿no?, como decir, no, los gobiernos no funcionan, la política tal como está concebida gubernamentalmente no funciona. No, los gobiernos de derecha no funcionan, y la oligótica como su pseudopolítica de derecha no funciona, y es lo que se agota, y es la que ha recurrido al fenómeno outsider, de traer gentes de otros campos para poder salvar una política que está tan corrompida, tan desgastada, tan maltratada, que ya no es una alternativa, ¿no? Esto se dio mucho en esta época que yo menciono, y de ahí salieron desde un olvidado Abdalá Bucaram, que, si es que recuerdo bien, fue presidente de Ecuador, o intentó serlo, etcétera, etcétera, y luego fue muy olvidado, pero para mí fue como el primero que yo noté en ello. Pero también de ahí provinieron Fujimori, y luego, porque también fue dentro de ese asunto, Chávez, que es infinitamente más rescatable, obviamente. Hubo un gringo, Ross Perot, debe de pronunciarse, que fue muy famoso, también alguien que pretendía no ser ni demócrata ni republicano y estar como que en una especie de tercera opción, el mismísimo y nefasto Fox en México. Todo eso vino de allí, ¿no? Ahora, el asunto de ¿por qué lo menciono ahora? Porque, ¿qué es Trump? Pues es quien regresa, es el outsider que viene de vuelta. Ya lo fue sacado y ahora regresa, ¿no? Entonces hay este fenómeno en el cual de una moda ha pasado a ser otra forma de conseguir
entre comillas, a ver, quien ocupe una posición política pero que no es un político y que además muy deliberadamente no lo es, porque se pretende el atractivo que puede tener alguien no sacado de la infausta política para ser político, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Milei es un outsider o pretende serlo. Es muy relativo porque en realidad ya una cosa hubiera sido un fenómeno más o menos espontáneo, ¿no? Como de hecho fue el de Chávez, para acabar pronto, que otra cosa es algo que ya se ha fabricado totalmente y que definitivamente sería muy interesante tratarlo en estas alternativas que el capitalismo ya preveía precisamente su, pues decirlo, menos desgaste y sobre todo su decadencia ya desde hace mucho tiempo, no únicamente a través del fenómeno outsider, pero sí estaban tratando de generar de generar y degeneraron definitivamente, ¿no? Estaban tratando de tener una alternativa en los outsiders para tener, bueno, no cuadros, sino jefes políticos, y en un momento determinado, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que se ha mezclado como los políticos convencionales con los outsiders y muy particularmente, ¿qué podríamos decir? López Obrador no es un outsider, definitivamente, él estudió política, no sé qué tanto será esto en el mundo extraño, en México el único presidente que estudió ciencias políticas, y de los demás políticos actuales, pues no hay, que yo sepa, muchos que sean de ciencias políticas, ¿no? Pero por definición fue todo lo contrario de un outsider. Se formó en la universidad, se formó en el PRI, fue luchador social, pero fue totalmente metido dentro de una dinámica política que sería muy interesante porque es todo lo contrario de un outsider. Mientras que, por ejemplo, Trump sigue con esta dinámica. Hay una idea, ¿no? Que viene incluso de muy lejos. Reagan no fue un outsider, sin embargo sí fue un actor que entró al sindicato de los actores para traicionarlos, y bueno, ya a partir de allí fue otra época en la cual como que había que ser político aunque vinieras de fuera, ¿no? Pero sí sentó las bases de lo que posteriormente va a ser bueno, incluso fue el primer presidente junto con Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra, que son los que ya acuñan propiamente la realidad nefasta del neoliberalismo, ¿no? Entonces todo esto ha generado ya una conjugación entre unos y otros, ¿sí? Políticos y outsiders que vienen generando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Han tenido éxito? Pareciera que no. Sin embargo, es que depende qué se entendería por éxito. 1, 2, ¿para quién sería eso que se entendiera por éxito? Y 3, que el fenómeno neoliberal y el anarcocapitalismo ahora, como un reciclaje del fenómeno neoliberal, lo que pretende es que si se equivocan, pues la gente pague los platos rotos, la mayoría pague sus errores, sus defectos, tenga la culpa, etcétera, etcétera. De hecho, el político, incluso de derecha, está concebido neoliberalmente como el culpable. ¿Para qué está? Pues para ser el culpable, ¿no? Entonces, en última instancia, es como que también este fenómeno del outsider tenía mucho que ver, aunque evidentemente puede haber un outsider que acabe cargando con la culpa. También, y esto lo estaríamos viendo muy claramente en Trump, es como alguien que le hace el cuento, interviene, pero va a tener, entre otros de sus recursos, el hecho de que los políticos de formación y de tradición, etcétera, sean los que acaben siendo los culpables, ¿no? Que para eso están, desde la perspectiva neoliberal. Y entonces recuerdo yo aquí esta frase de Kipling en su poema If, o sea, sí, pero sí como condicional, ¿no? Y que entonces tú vas a tratar, dice este señor, a la victoria y a la derrota como dos impostores, ¿no? Entonces,
pues no tratan de la victoria cuando de alguna manera la tienen como impostora, pero evidentemente hacia la derrota, aunque no lo sea, al fin y al cabo, que la mayoría de la gente paga los platos rotos y regresa, ¿no? Ya lo hemos dicho, la eliminación del narcocapitalismo del aparato gubernamental va a hacer que, aunque por elecciones pierdan el periodo en el que alguien trate de remantelar, lo contrario de desmantelar el Estado o el gobierno, pues no va a poder en un periodo y ellos van a regresar. Ya todo eso está armado, porque tienen toda la mediática que va a decir que ellos sí tienen la solución, y por absurdo que esto suene, es lo que ha decidido, lo que ha sucedido. Toda profesión es demasiado importante para dejársela a los especialistas. Esto se aplicaba por el ejército y puede aplicarse a muchas otras cosas. Sin embargo, esto se ha aplicado bajo la idea de que el político es como un corrupto e inepto, incluso muchas veces aunque sea de derecha, un corrupto inepto crónico, y entonces tiene que venir alguien de fuera a salvar la situación. Bueno, pero Trump exageró tratando de poner a alguien de la farándula como secretario de defensa, y hasta donde yo entendí no fue aceptado, ¿sí? Lo que en realidad sucede es que, independientemente del campo de formación, tenga un desarrollo político. Y bueno, ahí es el ejemplo de Claudia Sheinbaum, con pues toda una doctora científica, y tuvo todo un desarrollo político, y a partir de cierta etapa muy importante en su vida, pues todo el ejemplo, el encomio y la instrucción y formación, siguiendo el ejemplo y relativamente a manos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces, pero eso no es un outsider, es una persona que tiene es una gran profesional, que además tiene una formación política, y ¿y por qué lo menciono? Porque es una alternativa a esta situación de estos outsiders que además se han ostentado más y se han manejado más como influencers que como políticos, porque en el fondo lo que el neoliberalismo busca es acabar con la política, es la antipolítica, la oligótica, ¿sí? Entonces, porque la política y todo lo que tiene que ver con ella, o mucho de lo que tiene que ver con ella, estorba al capitalismo salvaje, y entonces se dedican a sabotear los funcionamientos del gobierno para que luego puedan decir que no funciona, ¿no? Y ahora surge esta cosa de los mecanismos, de los organismos supuestamente independientes, ¿no? En realidad no cumplen la función que tienen. Se sostienen a nombre del capitalismo, cuando el capitalismo salvaje, neoliberal, etcétera, le conviene, se sostienen por el deber ser, porque alguien debería cumplir esa función, que no cumplen. Cuando hay otras circunstancias, bueno, entonces pueden desaparecer, ¿no? Porque no la están cumpliendo. Hay una ambigüedad allí. En realidad tienen que desaparecer porque no funcionan y punto, ¿no? O sea, pero de alguna manera hay esta ambigüedad, ¿no? No hacen lo que debería hacer, pero deben de permanecer porque debería alguien atender ese asunto, aunque en realidad no sean estos organismos, ¿no? De esta dinámica surgió la Cuarta Transformación, los eliminó, y tenemos que ver que, en relación a aquello que supuestamente debían de hacer, quién los debería de sustituir, ¿no? El planteamiento es que, ya lo habíamos dicho en un principio, lo agotado no es la política, sino lo antipolítica liberal. La política sí funciona, lo estamos reciclando en la 4T.